Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, que me pases el testigo de esta mesa que acabas de cerrar con la participación de Lázaro, ahora de Dolores y de Javier, pues qué decir, ¿no? Que se nos abre ahora otra mirada hacia el futuro. Ha sido un placer hacer este recorrido, ¿no? Por este histórico, ¿no? Han sido 3 experiencias que nos han situado muy bien en contextualizar qué son los centros de mayores, cuál ha sido su recorrido, qué es lo que están impulsando, pero vamos a mirar al futuro. La segunda mesa son los centros de mayores como una oportunidad para articular la participación intergeneracional comunitaria, de tal manera que podamos combatir la soledad no deseada, ¿no? Y bueno, pues en esta mesa tenemos el gran honor de compartirla con Matilde Fernández Sanz, que es la presidenta de honor perdonad, de la Asociación contra la Soledad No Deseada. Vamos a tener también a Javier Viela Sala, que viene desde Zaragoza, que es el responsable técnico de la Oficina del Mayor, y Juan Carlos del Pozo Arranz, que viene desde Asturias, e Iñaki Fernández Arriaga, que viene como representante de la Asociación Ajane. Voy a irles presentando para darles la palabra a cada uno de ellos, pero bueno, en este caso va a abrir el turno de palabra a Matilde Fernández Sanz, que como os decía es la presidenta de honor de la Asociación contra la Soledad No Deseada, y como bien decía Javier Corpa, el alcalde de San Fernando de Henares, pues bueno, fue ministra de Asuntos Sociales en España entre el 88 y el 93, e incluso actualmente sigue trabajando y luchando como siempre, porque ha sido una luchadora comprometida y en este momento es la presidenta del Comité Español de ACNUR. Y bueno, pues, ¿qué deciros de Matilde? Que estamos deseando escucharte, Matilde, para que abras esta mesa. Buenas tardes. Buenas tardes, María Jesús. Buenas tardes a todos. Qué gusto encontrarnos y trasladar nuestras preocupaciones, nuestras experiencias y nuestras propuestas. Bueno, yo creo que voy a tener a Masi y a Paco ayudando con 6 diapositivas que voy a dejar casi que las vayáis viendo y haré unos pequeños añadidos. Pero veréis, si estuviéramos a la entrada de unas jornadas y hubiera un medio de comunicación que dijera, usted tiene que decir lo que va a decir a continuación en 45 segundos, porque es lo que yo tengo para grabar, pues diría, en relación a la asociación para las personas que hoy estáis y que nunca habíais contactado con la Asociación contra la Soledad, os diría, a más de lo que ha dicho Pilar, Alonso, Lázaro González, Trini también ha dicho algo, diría, nosotros nacimos para proponer, nacimos para hacer papeles, por decirlo en lenguaje coloquial, nacimos para hacer propuestas, porque para reivindicar ya hay muchas organizaciones y a lo mejor formamos la mayor parte de nosotros también parte de esas organizaciones. Pero algo que quisiéramos dejar claro, nosotros queremos proponer, ayudar, colaborar para mejorar la vida cotidiana de las personas mayores y a lo mejor de otros colectivos después, pero empezando por las personas mayores. Y si tuviera que decir algo en relación a lo que a continuación me vais a escuchar y vais a ver en media docena de diapositivas, os diría, mirad, los centros socioculturales de mayores o los centros socioeducativos, como prefiere María Jesús, de mayores, son equipamientos básicos de la sociedad española, de las políticas de bienestar, tan necesarios e importantes como la escuela o como el centro de salud. Tan importantes como la escuela o el centro de salud. Es un equipamiento fundamental y básico de convivencia y de desarrollo de proyectos.
Y a continuación diría, la escuela y el centro de salud están bastante abiertos a la sociedad. ¿Está igual de abierto el centro de mayores a la sociedad? O, yo también lo pongo en mis transparencias que veréis a continuación, plagiando a Lázaro, o están en una burbuja en muchas ocasiones. Ya sabéis que generalizar no es bueno, pero cuando hemos estudiado hemos visto esa realidad. Pasemos a la siguiente diapositiva, esa es la de la entrada. Entonces, si son centros básicos, socioculturales, socioeducativos, como lo son otros centros básicos de los otros sistemas del estado del bienestar, la escuela en educación, el centro de atención primaria en sanidad, si en políticas sociales y en políticas sociales para mayores son estos centros de convivencia, ¿por qué hay tan poca gente? Y alguien dirá, Matilde, por Dios, si son 4 millones que constan como socios, pero de esos 4 millones todos nos dicen que la mayoría, como mucho, van una vez al año o 2 veces al año, o van un ratito para apuntarse en un programa de vacaciones. El otro día estaba en Pescueza, ya sabéis que queremos mucho a ese pueblo de Cáceres con esos proyectos, y venía una profesora, una gerontóloga de la Comunidad Valenciana, y decía, en toda Valencia, como la concejala de Servicios Sociales dice que a todos los socios de los centros de mayores hay que entregarles en Navidad una cestita, hay socios que solo aparecen el día o la semana que se recoge la cestita. Bueno, pues eso nos tiene que hacer pensar a todos los que creemos que los centros están para otras muchas más cosas. Y por eso incluso, soy un poco Antoñita la Fantástica, decía, si somos 12 millones de ciudadanos y ciudadanas españolas mayores de 60 años, y si somos 8,6 millones de ciudadanos mayores de 65, pues a lo mejor intentar que haya más socios en esos 4.000 o 5.000 centros que ya apuntaba Lázaro que podríamos estar llegando en el 2021, pues podría permitirnos decirle a la Federación Española de Municipios que podía hacer una campaña de hacerse socios para que realmente los centros de convivencia tengan muchísimos más colaboradores, ¿no? O si no, hacerlo cada federación de municipios de cada comunidad autónoma. Bueno, y entonces son centros de convivencia. Yo, como vengo del sindicalismo, pues siempre me pongo en plan keynesiana, y entonces digo, de todos estos centros, que en algún momento, en vez de estar pensando en la persona como centro de las políticas, pensábamos en crear empleo en general y dotarnos al país de equipamientos que no teníamos, pues realmente haciendo un buen trabajo, dotándole de recursos humanos suficientes para cumplir estos objetivos de convivencia, clarísimamente estaríamos también creando empleo. Y a la vez que estos equipamientos, si se hacen bien, si se fomenta el envejecimiento activo y saludable, si hacemos frente con programas de lucha contra la soledad, si cubrimos las necesidades básicas a precios aceptables, como hacen muchos centros, desde luego, si fomentamos la vida comunitaria y democrática, y si los unimos a algo más que hacemos cuando salimos de nuestra casa, pero permaneciendo en nuestro entorno, pues clarísimamente estarán jugando un papel fundamental. Os recuerdo que el último estudio del Inserso, pero es repetitivo de estudios anteriores, nos recuerda que el 87% de las personas mayores quieren vivir en sus casas. Y quieren vivir en sus casas, y eso hemos de saber que la forma de que permanezcan en sus casas va a tener que ver con todo lo que llamamos programas de proximidad, programas básicos primarios. Sería la teleasistencia, sería la ayuda a domicilio, serían estos centros de convivencia socioculturales o socioeducativos, y serían, como ya estáis haciendo en algunos ayuntamientos,
Claro, muchas gracias, alcalde Javier Corpa, pero también a la concejala de Getafe, a Gema, desde luego a Raquel, que está por ahí, sonríe cuando yo muevo las fotos y tú la mencionas. Muchas gracias por estar ahí, porque clarísimamente en muchos de los ayuntamientos estáis haciendo algo muy importante, que es, después de la ayuda a domicilio, si sobre todo ese coste lo cubre la ley de la dependencia y la comunidad autónoma, estamos viendo ayuntamientos que ponen equipos multiprofesionales, de profesionales del área del bienestar y de voluntarios para ir a visitar a las personas y para hacer juegos cognitivos, trabajos cognitivos, para acompañar, para hacer ejercicios, para ayudar a socializar. Y esa puede ser una tarea de futuro. La siguiente diapositiva sería, y son dos muy para sintetizar, porque vais a recibir, os lo ha dicho Lázaro, si no está llegando ya, porque yo he visto a Masi mandarlo en algunos correos, el informe, que os adelanto que no lo hemos puesto en guapo, que todavía no disponemos de dinero para hacer una impresión bonita. Bueno, ya todo llegará, pero vais a encontrar ahí todo un análisis de lo que hemos visto por todo el país de los centros y con algunas propuestas de mejora. Entonces, ahí veis, nosotros creemos, porque todas las estructuras públicas del Estado del Bienestar deben ser lugar donde se ejerce la democracia y la participación mucho más, de sus responsables, pero es que a los responsables, estoy viendo a mi paisanina Juan Carlos, es que a los responsables hay que darle protagonismo en el conjunto de la estructura y peso en el conjunto de la estructura del resto de los servidores públicos de una concejalía, ¿no? O de una consejería, a las juntas de gobierno, que una vez elegidas no se tienen que dormir en los laureles, tienen que dinamizar al conjunto de los socios y desde luego tienen que escuchar al conjunto de los socios y desde luego de los socios, ¿no? En definitiva, dinamizar la vida democrática. Que hay que incorporar programas de lucha contra la soledad, de atención para reducir esas situaciones de soledad. Y os adelantaré algo que diferentes geriatras, profesores, profesoras, estudiosos, pues nos recuerdan. La verdad es que en España, desde 2010, el Inserso, mayoritariamente en colaboración de la Universidad de Salamanca, todas las áreas sociales, ha ido publicando pequeños trabajos, pequeñas encuestas sobre esta realidad. Y en el informe que ha citado Lázaro y que está publicado en el 20, con datos del 17 y diciendo que son datos, que es el retrato del 18, pues nos dice que un 23% de las personas encuestadas manifiestan que se sienten solas, un 6% que se sienten muy a menudo solas y un 17% que se sienten a veces solas. Y cuando se le pregunta en qué momentos del día, pues un 11% dice que durante todo el día, un 24% dice que en ocasiones, un 10% que cuando se sienten pachuchos, enfermos, y un 9% por las noches y en los fines de semana. Por lo tanto, estas cosas hay que tenerlas en cuenta para hacer esos programas de lucha contra la soledad. Y si miramos los estudios de Europa, vemos que para superar la soledad, los diferentes trabajos concluyen en que hay dos elementos fundamentales para hacer frente a la soledad. Uno, la calidad de vida de las personas. A más calidad de vida, menos sentimiento de soledad. Y, en segundo lugar, la participación social. A más participación social, claro está, menos sentimiento de soledad. Entonces, pues todo esto hemos de tenerlo en cuenta y terminaba el gráfico, me parece bien recordarlo, aunque lo hayáis leído, lo importante de no bajar la guardia a la hora de que, aunque no nos lo pidan mucho, sí intentemos que las actividades estén para reforzar el envejecimiento activo y saludable, tal como nos dice la Organización
Mundial de la Salud, que posiblemente Javier Biela, que representa en ese territorio y sigue esos proyectos, tenga algo que decir, pero en definitiva todos los programas que sean algo más que ocio, algo más que ocio. La siguiente diapositiva, o las dos siguientes, una detrás de otra, hablan de retos, de recomendaciones, de ideas a debate, para que todos los que estamos hoy aquí, y si seguimos haciendo estas reuniones, pues lo podamos socializar más, pues hemos visto en la parte final y hemos hecho constancia en la parte final del estudio. Primera idea o reto que tenemos: asumir, interiorizar y trasladar a los demás la importancia de estos centros. Hablamos de centros y de equipamientos importantes, que en el caso de la atención a las personas mayores, y si en algunos sitios se hacen intergeneracionales, pues en ese caso a un colectivo mayor, son la estructura básica de las políticas sociales hacia esos colectivos. En segundo lugar, pensamos que es muy importante que el conjunto del ayuntamiento, no solo la concejalía social, sino el conjunto de las concejalías, piense en desarrollar programas y políticas contando con esos centros. Bueno, ya sabéis que nosotros siempre hablamos de la transversalidad de las políticas. Y si hay un jardín que cuidar y mejorar al lado o dentro o junto al centro, ahí hay una concejalía que no tiene que ser la de Asuntos Sociales, que puede perfectamente estar dedicando unos recursos para mejorar ese entorno. O si hay una concejalía de cultura, perfectamente puede colaborar para desarrollar los programas de cultura con estos centros. Y así un largo etcétera. Os lo ha dicho ya Lázaro, pero parece importante recordar que es necesario poner al día los estatutos y los reglamentos, pero con una vocación de reducir. Lo dice el informe sobre residencias del Defensor del Pueblo. Lo decimos nosotros en nuestro informe de centros de día y en el que hemos hecho de residencias. Es que es absurdo que haya tantos reglamentos y tantos estatutos para lo mismo, solo poniendo una guindilla o una comita más del vecino de, como mi padre nació en la Romía de arriba, pues yo muchas veces digo, un reglamento para la Romía de arriba y otro reglamento para la Romía de abajo. Es que no tiene sentido. Tenemos que dejar de ser tan catitos, tener una visión más global y utilizar, pues no sé, los textos normativos para unir, no para estar dividiendo todo el rato. Y consideramos muy importante, puedes pasar ya a la siguiente diapositiva, muy importante que los centros se abran a la comunidad, sean útiles al entorno. Por eso vemos que es muy importante potenciar el voluntariado, porque si hay voluntariado para trabajar dentro del centro, ese voluntariado también puede trabajar hacia afuera del centro. Con estos ejemplos o este mensaje que nos ha dejado Javier Corpa de que lo tienen como un valor, que cuidan y que intentan siempre mejorar. Es importantísimo divulgar las buenas prácticas entre todos ellos, porque de todos se aprende y de todos se enseñan, ¿no? Es muy importante potenciar equipos multiprofesionales. Yo digo de atención primaria, básica y comunitaria, que por ejemplo, aquí que hay profesionales de diferentes colegios profesionales dirán, Matilde, primero crearlos. Claro, yo lo he dejado así porque yo no creo que sea tanto que este centro tenga un equipamiento, una RPT de profesionales completa, sino que a veces puede estar en diferentes sitios, pero volcarse en una actividad dentro y en un trabajo dentro de cada centro. Bueno, me sumo a la reflexión de Lázaro sobre ejercer un mayor control público y añado que tanto con las residencias como con estos centros, no sé si se estará haciendo en todos los sitios, pero los fondos europeos no reembolsables
tienen un apartado que hablan de rehabilitación de residencias, de edificios residenciales, de construcción de viviendas y de rehabilitación de viviendas y de rehabilitación de entornos de estos centros residenciales. Pues la verdad es que lo ideal es que haya una lista de estos centros y de residencias a proponer con fondos europeos a la mejora, para que la solución no sea cerrémoslo, porque la solución sea podemos mantenerlos abiertos, porque hay estructuras, hay espacios, hay jardines, hay patios, hay lugares donde nos permitiría clarísimamente que esto sea así. Y termino diciéndoos, para animar, que vais a encontraros los enlaces a un montón de buenas prácticas en este documento, y he citado 3 extranjeras, una de Calgary, porque allí, por ejemplo, la forma de demostrar que este centro está abierto a la sociedad es que claramente atienden en este centro también a las personas más vulnerables. Van a la búsqueda de las personas sin techo para que en el centro tengan posibilidades de ir avanzando en integración y en solución a sus problemas. Van buscando a las personas que sufren la soledad, van buscando a las personas que sufren malos tratos e intentan con programas formativos y con programas de atención individual ayudar a hacer frente a estas realidades. O Montreal, que tiene esto que hemos puesto en nuestro informe, ¿no? Es que se tendrían que conectar más. Ya sé que las comunidades con muchas provincias lo tienen más difícil, pues que se hagan por provincias, pero el contacto entre los diferentes centros para hacer un solapamiento y un acompañamiento y una ayuda de competencias, ¿no? Esto lo hace Montreal desde la coordinación del ayuntamiento y se ven constantemente los diferentes centros de un territorio. Bueno, en el tema español os ponemos el caso de Córdoba, que también lo hace. O Lyon, que se dedica a impulsar cada año, con la ayuda del movimiento asociativo potente francés, la red Mona Lisa y otras redes que existen en Francia, a atender y a desarrollar cada vez más servicios ahí. Y en la última diapositiva, pues os animaba a leer el informe y a engancharos en ellas, y os ponía, pues claro, no digáis que estoy tirando para mi tierra, pero claro, la red Estrena de Asturias de envejecimiento activo merece todo el respeto y debería ser aprendido en otros territorios. Y luego el programa Rompiendo Distancias, que para nosotros tiene la cara de nuestra socia Trinidad Suárez, y ya en el número que os vamos a mandar, el 7º, en el 6º y en el 7º hablamos de estos proyectos, pero si yo no estoy mal informada, ya se quiere llegar a 40-41 concejos de Asturias con este romper distancias, llevar los servicios a donde están las personas. El programa RADAS de Barcelona, que va distrito tras distrito ampliando y llegando con programas contra la soledad, o como la cultura me parece muy importante para luchar contra la soledad y para estar dentro de los centros, el teatro en la calle en Ponferrada me parece que merece ser observado y evaluado porque puede aportar mucha riqueza y hacer algo y que propongamos algo importante en el futuro. O el jardín terapéutico de Coslada, por ejemplo, en Madrid, ese fue un centro que no se cerró porque como el jardín estaba al aire libre, la gente siguió yendo al aire libre a trabajar con las plantas y con los jardines. O el proyecto del que no os ha hablado el alcalde, de participación comunitaria y a través del cine y de la creación audiovisual, que también en uno de nuestros periódicos lo contamos como una maravillosa buena práctica, porque de pronto se grababa a todas las personas que eran líderes de estas juntas directivas que trabajan en los centros y en otro tipo de asociaciones. Y la verdad es que casi todos le decían a Javier, es como si este año se hubiera perdido y tenemos que buscar la forma de hacerlo visible. Pero el alcalde y su concejala, esa carita tan simpática siempre y tan sonriente de Gema, pues grabaron a todas estas personas y esto se está poniendo
en muchos otros centros y en escuelas, y entonces se han empoderado las personas mayores de San Fernando y se han dado a conocer. Bueno, son muchos proyectos que veis en el informe y que van a servir para tal vez ser útiles y con discusión de todos ver cómo conseguimos que los centros socioculturales y socioeducativos de mayores sean y jueguen un papel lo más importante posible para la comunidad en general y para las personas mayores en particular. Y este es el objetivo del documento y el objetivo de esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, Matilde. Es siempre una delicia escucharte, la claridad en la que nos regalas los objetivos de la asociación y también todos los objetivos que cumplen estos recursos de proximidad. Por favor, si pueden apagar los micrófonos. Muchas gracias. Bueno, pues creo que tu exposición nos enmarca esta mirada al futuro y el conocer las buenas prácticas y la forma de trabajar que, bueno, nos van a poder presentar el resto de participantes. En este momento vamos a viajar a Zaragoza. Contamos con Javier Biela Sala, que es el responsable de la Oficina Técnica del Mayor, que así se llama la unidad que está él al frente, del Ayuntamiento de Zaragoza. Y es muy importante, queríamos también tener en consideración que, como sabéis, Zaragoza ha sido una de las ciudades españolas pioneras en adherirse a la Red Mundial de Ciudades Amigables, que es un proyecto que ha adquirido una importancia enorme, que muchos municipios se vienen sumando a él y justamente comparte muchos de los objetivos que Matilde nos planteaba, ¿no? Que esa línea de trabajo de aumentar la calidad de vida, a más calidad de vida, menos soledad, a más participación, menos soledad y fundamentalmente que las personas vivan en sus entornos, que sean entornos amigables y que de esa manera las personas mayores puedan ejercer sus derechos y también sus responsabilidades de participación. Sin más, Javier, tienes la palabra, regálanos esa experiencia de Aragón y estamos deseando escuchar. Hola, Marichu y a todos los demás, por supuesto, muchas gracias antes de nada a Marichu y a la asociación por invitarme a estas jornadas, no solo a contaros algo, sino además a escucharos, que me parece mucho más interesante que lo que yo os voy a contar, igual porque yo me lo sé, no lo sé. Yo tenía para contaros algunas cosas, hay cosas que ya les he ido comentando, afortunadamente creo que coincidimos con lo que ha podido decir cualquiera de los ponentes anteriores y bueno, pues creo que vamos en esa línea. Pero bueno, os voy a contar un poquito lo que hay, intentaré meter mucho lo que son las actividades que les han comentado también y que es muy parecido en todos los centros. Pero bueno, antes de nada, deciros, como decía Marichu, soy Javier Biela, trabajo en el Ayuntamiento de Zaragoza, no se os des cuenta por la Z que he puesto atrás, es un poco de publicidad subliminal, y me encargo de la oficina, bueno, ahora se llama unidad por estas cosas de la administración, de los nombres, dentro del área de acción social y servicios sociales comunitarios. Es decir, estamos dentro de servicios sociales, estuvimos cuando se creó, pasamos a ser participación ciudadana y volvimos a ser servicios sociales, un tiempo de un cierto mareo. Y bueno, pues nuestra tarea sería encargarnos de llevar a cabo actuaciones en materia de envejecimiento activo, de envejecimiento saludable, que parece que se llama ya, para desarrollar las políticas del gobierno municipal, en función de, bueno, teóricamente en función de las directrices políticas que se vayan marcando. Voy a intentar compartir una presentación que tengo por aquí, no sé si voy a saber, pero sí, parece que la veo por aquí, pues igual sí. Sí, parece que sí, ha habido suerte, sí. Vale, entonces deciros que esa es un poco nuestra tarea. La comunidad del mayor, yo trabajo aquí hace mucho tiempo, vinculado siempre a las personas mayores, y de hecho entre el tiempo que llevo y los años que cumplo, pues soy uno de ellos prácticamente. Deciros que si no conocéis Zaragoza, por supuesto os animo a que vengáis a verla, pero que por si marearos con números, pues deciros que es una ciudad
con más de 700.000 habitantes, de los cuales 153.000 habitantes, que representan como el 21%, son personas mayores. Y ponemos en valor siempre, y casi presumimos, a veces con exceso de petulancia, la red de centros de convivencia, que llamamos los centros de mayores, que se empezaron a crear en la segunda quincena de la segunda mitad de los años 80, y que la concejala de aquel momento tuvo, yo creo que, no sé si una visión de futuro o qué, pero no les llamó ni centro del pensionista, ni hogar del pensionista, ni centro de la tercera edad, les llamó centro de convivencia. Yo creo que dejaba bastante de traslucir la idea que esta mujer llevaba en la cabeza cuando empezó a crear el primer centro, ¿no? La verdad es que fue uno de estos importantes en esta ciudad, eso junto con la red de centros de servicios sociales y demás. Bueno, pues como les decía, presumimos de ello. Deciros también que la competencia, afortunadamente, después de, no sé, 20, 30 años de ejercer una competencia municipal impropia, las famosas competencias impropias, por fin, desde hace creo que unos 3 años, ya tenemos como competencia propia las actuaciones en materia de prevención con las personas mayores. Además, en la propia ley de capitalidad se vincula a los propios centros de convivencia. ¿No? De alguna forma entiendo que el Gobierno de Aragón admite la relación entre la capacidad de prevención y mantenimiento de las personas mayores y la red de centros de convivencia. Eso sí, han de ser personas no dependientes. Bueno, ahí entramos en los problemas ya complicados. Yo tengo problemas para diferenciar si una persona entra a un centro, saber si es dependiente o no. Bueno, si es un gran dependiente, sin duda, ¿verdad? Pero según qué niveles es difícil. Pero son estas cosas de las leyes y de la administración. Bueno, como os decía, que siempre lo que más ponemos en valor es la red de centros, y decir también que no solo la ponemos nosotros. Hemos participado hace poco en un proyecto ESPON en el proyecto europeo en el marco de la red Eurocities, y que hacía una evaluación externa sobre varias ciudades de la Unión Europea en cuanto a la amigabilidad de estas ciudades con las personas mayores. Y de las cosas que ponía en valor, algunos aspectos y más, sobre todo insistía en la existencia de una red de centros distribuida por la ciudad. Son 31 centros, abarca prácticamente todos los distritos urbanos, salvo uno recién creado, que es de población joven, y otro que históricamente no sabe por qué siempre se ha quedado sin centro, y que parece ser que en breve se podrá abrir un nuevo centro. Abarca también los barrios rurales, que son poblaciones pequeñitas, con lo cual imaginaros, antes comentaba Lázaro, creo que era que desde las barras de bar que había, que ya era el centro, hasta grandes estructuras, nosotros encontramos un poquito con todo, con algunos que son una sala, con una cafetería, algunos sin cafetería siquiera, y con unas máquinas de café que quede, y otros pues que tienen cafetería, comedor, salón de actos, sala de actividad física o dinámica, como le queréis llamar, jardines tan grandes como el centro, bueno, pues bastante equipado, ¿no? Con lo cual es una diversidad importante. Pero intentamos que sea una red que esté conectada, que todos los socios que salen de estos centros puedan participar en cualquier centro, en cualquier actividad o en cualquier servicio, independientemente de qué distrito sean. Solamente pedimos que estén empadronados. Eso no supone descuidar tampoco la acción local del distrito o del barrio donde trabaja el centro, luego os lo comento. Pero bueno, el número de socios es muy alto, 65.000, si bien estoy de acuerdo con vosotros, luego habría que entrar en valorar de esos 65.000 o 63.000, perdón, cuántos actúan o cuántos interactúan con el centro. El número es importante, es un 40% de la población mayor, es un dato actualizado por el concepto del padrón, pero habría que ver cuántos. Creo que son números elevados, solamente en talleres, en época normal, antes de la pandemia, eran aproximadamente unas 14.000 personas las que cada semana pasaban por los centros, al menos una vez a la semana, ¿no? Luego hay los grupos, las cafeterías, que el número es alto, pero sin duda hay personas que se inscriben y luego usan pocos o ningún servicio. Deciros que otra de las cosas que siempre me gusta decir y poner en valor, sin que esto suponga infravalorar ningún otro tipo de gestión, ningún tipo de gestión que se lleve a cabo en los centros de mayores por fundaciones, entidades públicas, privadas, asociaciones de mayores, por cualquier tipo de entidad, me parece perfectamente válida, pero sí intento poner en valor que entiendo que son centros de gestión directa, es decir, no solo existe esta oficina antes, unidad ahora se llama, que intenta coordinar las actuaciones del envejecimiento activo y la gestión de estos centros, sino que al frente de cada centro hay siempre un trabajador municipal, un funcionario público. Tendrá sus tareas de dirección, sus tareas de gestión, pero sobre todo entendemos que es la forma de garantizar la igualdad ciudadana en el acceso al servicio, en el control del servicio, en el control de la calidad y en el funcionamiento del centro. Por otra parte, la financiación es 100% municipal.
No solo porque sea gratuita las actividades y la condición de socio, sino porque es de gasto directo de partidas municipales que anualmente hay que dar y gestionar. No hay subvenciones o convenios o cosas de estas para los centros municipales. Lógicamente, si están concertados externamente mediante contratos, otros sistemas, los servicios auxiliares, las empresas y demás, cafeterías y estas cosas. Y recientemente, os lo cuento porque es novedad aquí, no sé si por el resto de España igual ya no lo es, se acaba de llevar a cabo el tema de talleres, de cursos y talleres, que es muy importante, son unos 500 anuales que salen, el profesorado es complicado y se ha llevado a cabo mediante el sistema este de la concertación social que hace un tiempo aprobó el Gobierno de Aragón, la ley de concierto para entidades sociales, sanitarias y educativas, por esa vía, y que bueno, recientemente fue aprobada y que es una nueva forma de gestión. Todo esto que hace, bueno, los centros por supuesto están regulados, hablábamos antes de reglamentos y demás, tienen una ordenanza municipal, que es la que sería el reglamento del centro, donde establece pues, sus objetivos, sus tipos de actividad, los órganos de participación formales que se crean, la existencia de un trabajador al frente del centro, un trabajador municipal. La última reforma es del 2010, hubo una reforma de nombre que tenía algo más que cambio de nombre, que era pasar de juntas de directivas. Aquí juntas de gobierno y demás no llegaron a llamarse, pero sí se llamaban juntas directivas, además ser juntas de representantes. Era un cambio de nombre con una filosofía detrás. Intentábamos reforzar ya en ese momento el carácter de representatividad democrática de estas juntas, de participación democrática de estas juntas. Que nadie se ofenda. Parto de entender que la participación y el papel de las juntas no puede ser el manejo del dinero, el primer asiento del autobús, ni el tener plazas reservadas en las actividades. Entiendo que es otras cosas. Es decidir, en este caso, con el técnico del centro, los programas que hacemos, las actividades que llevamos a cabo, incluso a veces criterios de organización. Pero creo que la participación dentro del centro pasaría por más cosas, pero no por esas tres que os decía antes. También quiero incidir en que, insisto, sin infravalorar otras formas de gestión, las cosas que hacemos no las hacemos porque sí. No las hacemos porque sí. O sea, no hacemos un viaje porque sí, no hacemos un taller de pintura porque sí. Todo estamos haciendo por algo, o por prevenir o por paliar la soledad, o por mantener capacidades físicas, o por mantener el entrenamiento cognitivo, por lo que sea. Bueno, yo entiendo que muchos grupos ciudadanos pueden saber sin duda de eso, pero entiendo que nosotros mismos le damos valor si lo que estamos es instalando al frente de esos centros al trabajador público. De perfiles no voy a hablar, sin duda diría que para mí uno de los perfiles ha de ser el educador social, pero si estamos colocando una persona que dé carácter técnico a eso y que aporte casi diría un poquito de ciencia, directa o indirectamente, ¿no? Que las actividades se hagan por algo y que no caigamos en el activismo. Bueno, pues todo esto lo intentamos enmarcar en un programa que antes citaba Matilde, que es el programa de ciudades amigables con las personas mayores. Os comento muy rápidamente lo que yo entiendo como filosofía del programa, porque en España está coordinado por Inserso, en su propia página hay un espacio dedicado solamente al proyecto. Quiero decir que quien tenga interés en apoyarse, toda la documentación que hay allí, incluso experiencias y demás, está todo al alcance de cualquiera. Pero sí deciros, en principio, lo que ha podido aportar este proyecto, lo que a mí me resulta más importante. Este proyecto se basa un poco de partir de dos criterios, uno es la participación y otro es la transversalidad. Como Trini sabe, porque alguna vez ya lo hemos hablado, yo siempre me quejo del tema de la participación en este programa, ¿no? De que hay menos de la que debería. Ahora hablamos un poco por qué. Pero es muy interesante la transversalidad, que es, por ejemplo, lo que se comentaba antes, de si hay que arreglar un jardín, no tiene que hacer el área de servicios sociales, ¿no? Que cada área esté pensando en una perspectiva de edad cuando hace sus tareas. Pero bueno, en lugar de deciros que este es un programa de síntesis sencilla, simplemente plantea que los ayuntamientos hagan un diagnóstico, que con ese diagnóstico recojan la opinión de valoración y las propuestas de las personas mayores, mediante la creación de grupos de participación, grupos focales, como te queréis llamar, que con eso elaboren, con esas propuestas elaboren un plan, lo hagan en 3 años y lo evalúen. Me parece lo más lógico del mundo, además. Una vez que hemos acabado, vuelve a empezar otra vez. ¿Por qué me quejo de la participación? Hombre, porque veréis que si actualiza esa información, veréis que la parte de diagnóstico
a través de los grupos focales, grupos participativos, se rige por un documento, el Protocolo de Vancouver, que desglosa todas y cada una de las cosas. Hay un tema muy interesante, que son las áreas, ahora os comento, pero desglosa el tema de grupos focales, de cómo hacerlo, de qué manera, representatividad de mayores, de edad, todo. Pero a partir de allí no nos dice ya nada de cómo implicar a los mayores, no solo en el diagnóstico, sino en la elaboración del plan, y en la ejecución del plan, y sobre todo también muy importante en la evaluación del plan, que no quiere decir que no se pueda hacer, no lo hago como crítica al programa, es un buen programa y creo que es muy importante para los ayuntamientos si se pone en marcha. Pero quizás es una pata que le falta por desarrollar un poquito más. Pero como decís en el diagnóstico, lo que se hace muy bien es detallar las áreas de diagnóstico y que luego deberán incluirse en el plan de acción. Y entonces no se limita al envejecimiento activo ni se limita a los servicios sociales. Incluye la salud, incluye la participación social, incluye el respeto y la inclusión social de los mayores, pero incluye también todos los temas de urbanismo y de transporte público y de espacios al aire libre y de accesibilidad en general, que afecta, de alguna forma recoge prácticamente todas las actuaciones municipales y en muchas ocasiones, por ejemplo, el tema de salud no municipales, que afectan a la vida de los mayores, de manera que el envejecer será más fácil cuanto mejor sea ese entorno, cuanto mejor sea el municipio, la amigabilidad de ese municipio, ¿no? Yo deciros que creo que es un programa muy interesante porque a los municipios que van entrando, al menos con los que yo pueda hablar, creo que da primero un momento de reflexión muy importante, con niveles de participación aceptables, da propuestas muy interesantes y empieza a generar dinámicas de trabajo. En ese marco es donde de alguna forma ponemos todas las actuaciones y programas que llevamos a cabo. Pero volviendo un poquito a los centros y dentro de ese marco, el que seguiremos estando en el mismo, os comento la idea general, no las actividades que hacemos, ya se han comentado muchas, que en principio es un bloque de 4 áreas que en su momento, ya sobre los años finales de los 90, se planteó en el ayuntamiento que trabajáramos un poco con este criterio, que son los 4 cuadraditos de allí. De manera que nosotros hablábamos un poco, esto lo cuento, está casi un poco desfasado, pero bueno, si estoy preparado alguna idea, me alegro de ella. Hay una parte que llamamos de centro abierto, que es la parte más conocida de todos, la cafetería, las asesorías, los servicios de comedor, los bailes, las zonas para estar, las conferencias, todas estas cosas de fácil acceso. Hemos incluido ese nombre, nos gusta hablar del EGH, luego lo comento sin nada tiempo, es un programa específico para la soledad. Actividades de uso libre, de fácil acceso, que permita la relación o no con la gente según tú quieras, que de alguna forma ayuda a las personas mayores que se van acercando al centro, el empezar a entrar en una dinámica de actividades y de relación con las personas mayores. Se oferta lógicamente cursos y talleres, como yo creo que en todos los centros de mayores se lleva a cabo. Es un tema además cada vez más demandado. El parón de la actividad con la pandemia es una de las cosas que más se ha reclamado. De hecho, lo que los mayores están esperando son esos cursos, esas actividades. Y a partir de ahí planteamos en aquel momento ya un proceso de continuación de trabajo con estos grupos hacia 2 niveles de participación, una interior dentro de los propios centros, como habéis comentado antes, y otra ya al exterior, al entorno del centro. La interior la planteábamos, además de los órganos formales, de asambleas, juntas de representantes, delegados de talleres y demás, con 3 puntos habría, o 2. Una sería el tema de talleres que llevan un tiempo funcionando y que lo que en realidad lo que nos importa mantener ese grupo de personas no es tanto que sigan perfeccionando su técnica de pintar al óleo, que nos parece estupendo, pero sobre todo que sigan perfeccionando la relación que entre ellos han creado. Tras muchos años de participar en talleres o un año determinado, lo que se les plantea es una autoorganización de ellos, donde tienen apoyos de técnicos en pintura al óleo si quieren cada cierto tiempo, pero que lo que promovemos es que se reúnan y que se junten a pintar si es lo que les gusta. Lo pueden hacer en el centro, lo pueden hacer en el parque del frente. De ahí planteamos los talleres de la experiencia que va generando el que otras personas mayores impartan. Los separamos de los anteriores de los de envejecimiento activo, son los que llamamos, con ese nombre por diferenciarlos. Los primeros son los que darían personal técnico especializado en la materia y trabajo con mayores, y los segundos serían las personas mayores que impartirían talleres a otras personas. Hay, por ejemplo, muchos maestros que tras unas primeras sesiones que hacen los mayores sobre actividades cognitivas, de memoria y demás, ellos luego continúan trabajando con esos grupos, haciendo actividades, ejercicios y demás, ¿no? Y lo último serían los grupos de actividad, yo creo que los conocéis por todos, son los grupos musicales, de actividades artísticas, de grupos culturales, deportivos, los que salen a andar por los senderistas, que ya son
son multitud casi, bueno, todo este tipo de actividades. Y por último se planteaba siempre, y de paso desarrollamos algunas actuaciones que además impliquen el entorno, no solamente el centro como estructura y organización pública, sino los socios a título individual, que se incorporen a las juntas de distrito, que vayan a los plenos, que no solo se le quejen al responsable del centro de que la acera está rota, sino que vayan también a la junta de distrito, que se lo cuenten a su concejal de distrito, que tiene competencia para hacerlo. Pero también en asociaciones, y no solo de mayores, nos parece estupendo que vayan asociaciones de mayores y que las creen. Y de hecho hay guías que hemos elaborado y se hacen hasta algunas sesiones para contarles cómo dar de alta una asociación de cualquier cosa, que en este caso puede ser de mayores. Pero les animamos que se metan a otras asociaciones, de vecinos, de ecologistas del barrio o de animalistas, de aquellos que quieran. He puesto el proyecto de red y de centro porque, por ejemplo, los proyectos de red generan mucho del diagnóstico de ciudades amigables, son proyectos más generales que se intentan ofertar a toda la ciudad, normalmente a través de los centros. El 90% de lo que hacemos se apoya en los centros. Hay proyectos pues, como el proyecto de igualdad de género, el proyecto de comercios amigables, el proyecto de prevención de riesgos en el hogar, bueno, unos proyectos se van generando de lo que ellos proponían. Y lo último es el proyecto de centro, porque es donde intentamos, sobre ese concepto de red general, de programas generales del programa de ciudades amigables, mantener con ese mismo planteamiento de actuación, esa metodología, pequeños proyectos en los centros, que normalmente son acordados y elaborados entre el técnico del centro y la junta de representantes o personas mayores de grupos que trabajan allí, donde queremos intentar dar la peculiaridad del distrito de su barrio, ¿no? Hay distritos muy diferentes de niveles socioeconómicos y que las necesidades son muy distintas. Pues que de alguna forma el director tiene esa autonomía con la junta de elaborar pequeños proyectos, ¿no? Que se adecuen más a esas necesidades. No sé si me han enrollado mucho, por ejemplo, pero bueno, os digo. Javier, sí. Coméntanos ese proyecto que decías que tiene relación para combatir la soledad. Sí. Bien, os comento esto porque esto lo repetimos luego. Mira, el tema de actividades no os voy a concretar en más, hay muchas cosas, hay proyectos que se han ido haciendo, realizando y demás, pero por ejemplo os comento un poco por lo que se ha ido hablando, los que más pudieron interesar. Nos gusta hablar, es un proyecto que surge en su momento a través de un estudio y luego un grupo de investigación del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud sobre el sociotipo. Había publicado algún artículo científico vinculando el nivel de salud con la necesidad de hablar de todas las personas. Bueno, a partir de ahí, en colaboración con ellos, se diseña un proyecto que es muy sencillo. Yo a veces, coloquialmente hablando, digo que es la plaza del pueblo, es donde hemos salido o han salido las generaciones del ámbito rural toda la vida a tomar la fresca y hablar un rato, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Entonces lo que hacemos es, en los centros creamos espacios que tienen que estar permanentemente abiertos mientras está el centro, identificados a través del mobiliario, los carteles, las imágenes y demás, donde solo se puede ir a hablar. No vale ir a ver la tele ni a hacer una partida de nada, además no hay ni mesa para eso, solamente es para hablar. La idea es que, además, si yo voy al centro y en los sillones, sofás, siento que se colocan ahí una persona, yo sé que esa persona lo que quiere es hablar, igual que yo. Se está dinamizado además con algunas dinámicas estáticas que hay allí, que se van utilizando cuando hay pocos o en algún momento no saben de qué hablar, que puede ser, puesto que a veces no se conocen demasiado. Y luego se intenta dinamizar en dos vías. Una, poniendo en un proceso de más tiempo a menos tiempo desde que empieza el proyecto un dinamizador, un técnico, un monitor, como le queréis llamar, que algunos días a la semana, en algún tiempo determinado, en periodos de 1 hora, 2 horas, dinamiza aquello. Para ir cogiendo un poco ritmo y hacer que luego los que han participado ese día normalmente luego acuden al día siguiente, aunque no esté, y siguen pues hablando, es lo que tienen que hacer. Y la otra es con incluso muchos mayores de los centros. Hay un tema que no os he dicho y creo que es interesante, ¿no? Lo habéis comentado antes, en los centros hay no sé cuántas generaciones juntas y no todos están igual. Y hay mucha gente incluso que se siente casi cuidador de otros socios y les encanta ir ahí a sentirse ellos mismos como vuelven también en la conversación, ¿no? Se trata de crear ese espacio donde puedan hablar, simplemente. Se paró por la pandemia y hemos intentado hacer derivaciones, estamos en uno de ellos que es el que nos gusta hablar online. Estamos en una prueba piloto con 50 personas mayores, se les facilita una tablet y se hacen 2 tipos de actividades, actividades cognitivas, un programa de estos que hay elaborados y otro conversaciones en bloque. Se intenta buscar grupitos de conversación online que sean de viviendas cercanas para que luego puedan de alguna forma trasladarlo a la realidad, ¿no? Acaba en diciembre, la evaluación la llevará a cabo un grupo de comunicación de la universidad y bueno, veremos qué sale, a ver si es eficaz o no es eficaz esto, para la soledad. Otro tema es el de proyectos intergeneracionales.
normalmente se hace en el ámbito de los centros, lo que os decía este proyector de centro. Bueno, pues hay unos cuantos. Algunos empiezan y acaban, otros se van manteniendo. Ahí os he puesto uno para no olvidarme, el de habilidades, por ejemplo, pues es un proyecto de la Escuela de Jardinería que tiene el Ayuntamiento para jóvenes con discapacidad psíquica y personas mayores. Hacen un poco de acompañamiento en la tarea con estos mayores, con estos chavales que están aprendiendo pues, un poco técnicas de jardinería para luego poder acceder a un trabajo. Y bueno, pues un poco la relación personal, el cómo vean ellos la referencia de que la rutina es la que tiene que ser, es ir a una hora, salir a otra hora, parar este rato, bueno, un poco esa idea. Hay otro muy entrañable también, si os interesan vídeos pequeñitos de estos en la web municipal, que es zaragoza.es, que es el Canas y Canicas, pues se lleva a cabo en un barrio donde hay un alto nivel de inmigración, está abierto a chavales de cualquier edad y de cualquier nacionalidad, pero mayoritariamente son personas extranjeras quienes acuden. Lo que hacemos es a través del apoyo escolar, que normalmente a veces es necesario pues, por problemas de idioma, de recursos, de historias culturales y demás, no pueden tener en su casa, pues también es un apoyo con ese tema, pero con tiempo de juego y relación. El apoyo escolar es un poco la atracción, pero buscamos un poco esa relación. La idea inicial que surgió este proyecto era porque con el tema de inmigración hay muchos niños nacidos aquí que no han conocido a sus abuelos y no sabemos si los conocerán. Bueno, hay varios, hay otro que a mí me choca mucho y que en cambio aceptan muy bien, tanto el centro escolar como el centro de mayores, es lo que lo llaman el de buenas maneras. Se juntan chicos del colegio con mayores del centro y lo que hacen es hablar de las formas, de la educación, de cómo comportarse. Bueno, pues ya sabéis, los mayores casi explicamos ya eso de cuando se dice buenas tardes hay que responder buenas tardes, no hay que responder un gruñido, o el co, que tanto se dice aquí en estas tierras, no el co, no, se dice buenos días. Bueno, pues un poco esa línea, ¿no? Y hablan, debaten, generan un espacio de debate muy interesante. Tenía apuntado ahí como experiencia, pero que quería vincular a lo que hablábamos antes de la apertura de los centros al exterior, la coordinación, lo comunitario y sobre todo los apoyos que a veces necesitan. Un centro solo a lo mejor no puede hacer esto, el tema de incluir los centros como activos de salud, ¿no? Aquí se ha hecho en coordinación con la Consejería de Salud. Y para mí lo importante de esto es un proceso que se empezó, que para con la pandemia vamos a retomar, a ver si conseguimos que cuaje, que es intentar poner de acuerdo a los servicios sociales, incluyendo los centros de mayores, con los centros de salud. Partíamos, y con eso estábamos de acuerdo todos, Ayuntamiento y Salud, que tenemos los mismos usuarios. Y nosotros además decíamos, los usuarios de los centros mayores antes que nuestros son vuestros de salud. Antes comentabais el caso de la pérdida de la pareja, y el que queda entra en depresión, deja de salir de casa, igual no va al centro de mayores, pero al médico sí que va. Entonces, él puede detectar perfectamente eso. Entonces, establece un protocolo de comunicación de manera que el médico familiar pueda derivarlo al director del centro de mayores, simplemente planteando si él valora que necesita entrar en algún tipo de actividad de apoyo físico, de apoyo cognitivo o de apoyo social. Porque ellos también lo vinculaban mucho a lo de siempre, ¿no? Que tienen que andar más y tomar menos pastillas, entonces un poco adquirir hábitos saludables y demás, un poco intentar introducirlos en ese tema. Y el tema de comercios amigables, porque está dentro de programas amigables, como todo dentro de la red de ciudades amigables, pretende concienciar al comercio de proximidad sobre la necesidad de adaptar sus comercios, el servicio, las instalaciones, todo a las personas mayores. Y creemos, vamos a intentar ponerlo ya poquito a poco en marcha, no el programa de comercios, ya está, y hay muchos comercios adheridos, sino el vincular los comercios amigables a la detección de casos de soledad. Igual es algún error mío o alguna fobia mía, pero me preocupa especialmente la capacidad que tenemos para detectar situaciones de soledad. Me parece que es muy difícil. Bueno, sí, pues el proyecto RADAS que decís antes, o el de Mirada Activa de Bilbao, no sé qué, van en esa línea, pero es complicado detectar situaciones de soledad, ¿no? En fin, pero eso daría para otro debate más, ¿no? Madre de Dios, bueno, pues... Sí, eso, que vayas terminando. Sí. Voy terminando, no os preocupéis. Así damos paso a... Intenten este último acabar lo más rápido posible. Pon el broche de oro, pon el broche de oro. No sé si el de oro o el chapa de Coca-Cola, pero bueno. Deciros con el tema de los centros que entiendo que efectivamente tenemos que trabajar hacia centros donde la participación sea importante, pero antes igual nos tenemos que poner de acuerdo en qué es la participación y de qué participación hablamos. Repito lo de la participación, además no es hacer lo que yo he dicho, la participación será
Intentar entre todos generar un proyecto, una idea, una mejora. Además, creo que la participación, estoy totalmente de acuerdo, ha de ser exterior también. No solo vale que nos quedemos dentro del centro. La relación social, la prestación de servicios, todo eso son cosas de los centros de mayores que yo no es que ponga en valor como recurso para todos los programas de envejecimiento activo. Creo que es un recurso de referencia. Además, por supuesto, se puede complementar con el voluntariado, con el apoyo domiciliario, dentro siempre de trabajo y de desarrollo y promoción comunitaria, pero creo que es un espacio de referencia para ofrecer oportunidades al menos al que las quiera para intentar paliar esa soledad. Tienen que abrirse al entorno, tienen que relacionarse con los centros de salud, servicios sociales, tienen que ser complementarios entre unos y otros, no podemos ir cada uno a su bola y no olvidar que tenemos varias generaciones. Pueden compartir el sentimiento de soledad una persona de 65, 70 años y uno de 95, pero creo que compartiendo el problema son situaciones diferentes, necesidades iguales pero diferentes y por lo tanto nuestra respuesta no puede ser la misma. Creo que las nuevas generaciones, yo os puedo decir que en los centros del Ayuntamiento de Zaragoza se están incorporando, pero están haciendo usos diferentes, están haciendo usos desvinculados a las cafeterías. Yo no creo que no sea porque no les guste la cafetería, que nos guste ir a todos. Creo que a veces es por esa imagen, creo que equivocada, pero que existe, o no tan equivocada, no lo sé, de centros que son bares de todo el mundo jugando a las cartas y además con el ambiente cargado. Y además con diseños de sillas modelo Haya con cantonera Fairford, que son las sillas estándar, que nada se parece, que se limpian muy fácil, es verdad, pero la imagen visual nada tiene que ver con una cafetería normal, de un colectivo de gente normal. Yo es algo que, bueno, sí sabemos por qué, pero ¿por qué no podemos tener cafeterías que te apetezca entrar como las que ponen en la calle? Quiero decir que creo que hay que poner en valor esos centros, cambiar esa imagen, ponerlos en valor, porque además es la forma de poner en valor a los mayores y dar una nueva imagen de los mayores y de los centros. Y ya sé que soy muy pesado, me callo, pero es que son muchas cosas. Bueno, nada, si no hay espacio para hablar de algo, pues encantado. Espero no haberos aburrido demasiado. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Sí nos hemos alargado un poquitín, pero bueno, Zaragoza es una gran ciudad y bueno, te agradecemos mucho todos los detalles que has contado, un montón de proyectos, pero nos vamos a viajar rápidamente. Después de tu exposición nos vamos a los valles de Mieres, Tulón, Pola de Elena, a la comarca minera de Moreda de Aller, porque y hasta allí nos acompaña Juan Carlos del Pozo Arranz, que es director desde hace 22 años del Centro de Día para Personas Mayores Dependientes y del Centro Social también. Y bueno, este centro es un centro público que pertenece a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar Social del Gobierno del Principado de Asturias y nos va a comentar varias experiencias y cuál ha sido su trayectoria. Cuando quieras, Juan Carlos, un placer. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias a la asociación por invitarme. Y bueno, no son 32 años, Marichu, son 22, no me eches más, porque ya con 32 ya estaba jubilado. Sí. Pero bueno, son... Bienvenido, Juan Carlos. Antes soy educador y antes venía de centros de protección y centro de reforma en este caso, que fue donde empecé hace años mi andadura en la consejería. Y al final, pues bueno, pues recabé hace 22 años aquí en el concejo de Aller, que el concejo de Aller, pues bueno, es un concejo eminentemente minero. De hecho, es bueno, bien lo sabe Matilde y demás, es de los más mineros de Asturias. De hecho, de los dos pozos que quedan abiertos, pues uno ya el Pozo Santiago. Bueno, voy a intentar hacer la explicación rápido y voy a poner el Power que llevamos casi todos los años, sobre todo los años anteriores, a la universidad, a la Facultad de Pedagogía. Empiezo con lo que es un centro de día, porque bueno, ya como dijiste en la presentación, soy director del centro de día y del centro social. Y el centro de día tiene que ver mucho también con el centro social. Voy a pasar rápido las
Bueno, esto sería que es el concejo de Aller. Como veis, es un concejo muy grande, es el tercero más grande en extensión de Asturias. Y luego, en cuanto a habitantes, pues bueno, estamos sobre unos 10.800 o así. Existe una clara diferenciación entre lo que es el concejo de Aller, el Bajo Aller y el Alto Aller. El Bajo Aller es donde se encuentra toda la minería, y el Alto Aller es donde se encuentra toda la montaña. Ya veis cómo pues está incluso a 2.000 metros de altitud. Bueno, esto sería la explicación de lo que es el centro de día. Os presento el centro de día y el centro social de Moreda, el edificio moderno que se hizo posterior al centro social. El centro social es de los antiguos hogares del pensionista del Inserso, y el centro de día ya os digo, es el edificio más moderno. Entonces, bueno, es que aquí serían los objetivos, al que los quiera, pues esos los podemos mandar, objetivos del centro de día y demás. Y lo que quería era llegar a esto, a las actividades que conjuntamente hace el centro social con el centro de día. Actividades, bueno, en el centro de día sabéis que tenemos 28 personas, con 28 personas mayores dependientes, y en el centro social, evidentemente, son socios que vienen voluntarios. Y también tenemos actividades que conjuntamente pues hacen el centro social, voluntarios del centro social, con usuarios del centro de día, como pueden ser el tema de manualidades, como puede ser la huertina. Tenemos una huerta pequeña y en la que participan tanto profesionales del centro de día, usuarios, y va 1 o 2 voluntarios del centro social a ayudarles en el mantenimiento de esa huerta. Voluntarios también en informática. En este caso, pues bueno, pues Manuel, conjuntamente con la psicóloga, pues sube a la mediateca con usuarios del centro de día. También hay actividades, 2 voluntarias de pintura y 4 de costura o manualidades, pues por las tardes, martes por las tardes y jueves por las tardes, van al centro de día. Y luego un grupo que, bueno, pues que por desgracia todavía este año no fuimos capaces de echarle a andar, que es el grupo de teatro. El grupo de teatro, tenemos en el centro 3 grupos de teatro. Uno es el de la Monda, bueno, en este caso era el de la Monda, que está compuesto por usuarios del centro de día, técnicos del centro de día y actores y actrices del grupo del centro social, el grupo Iquilicua. Se elaboraba una obra, en este caso esta me parece que era la del billete, y se representaba principalmente por otros centros de día del resto de Asturias. Este año, pues bueno, no le echamos amor, primero por lo de la pandemia y segundo porque, bueno, nos faltan usuarios para los diferentes papeles. Bueno, de manejo de emociones aquí no entran tal. Hueli que comemos, sí que también es con usuarios del centro de día, con socios del centro social y en este caso con colegios con niños. Es una actividad en la que consiste básicamente en preparar una serie de platos, que ya veis que como son las profesionales que están ahí, con los niños y con los usuarios o con las usuarias, y luego pues hacen una especie de performance los del centro social. En este caso, pues me parece que era lo de los gamusinos y el cordobello. El cordobello es un ser mitológico de aquí de Asturias que, bueno, pues que lo pescaban y entonces pues, lo que hacían eran empanadillas de pescado. Evidentemente no eran de cordobellos porque no hay quien los coja, pero sí era de bonito, pero bueno, a los críos se les decía que era de cordobellos. Y los gamusinos, pues eran con leche, pues se ordeñaba los gamusinos y se hacía la tarta correspondiente. Esta es otra actividad en que también participan fundamentalmente los usuarios del centro de día y también algunos de los del centro social. Por ejemplo, ahí el Aliatar. Bien. Y a esto era donde quería llegar. ¿Qué es un centro social de personas mayores? Bien. Evidentemente existe un antes y un después.
antes de la pandemia y después de la pandemia, pero no solamente por lo que nos ha marcado la pandemia o no, sino también por lo que nos ha marcado el decreto que se aprobó en junio del 19 y que nos pilló de lleno. Es decir, pasamos de lo que eran centros, juntas de gobierno en el centro social, a lo que tuvimos que constituir, que todavía no están formadas, las juntas de participación, y en este caso sí que nos dio tiempo a crear una asociación que conjuntamente con la Junta de Participación son los que harían o los que están haciendo la Junta de Centro. Es decir, contamos con una Junta de Gobierno provisional y una asociación, en este caso, Amayer. Los objetivos yo creo que ya son muy similares a todos los que dijeron los anteriores participantes. Las condiciones para hacerse socio del centro, pues ya veis, es pensionista mayor de 50 años, persona mayor de más de 60, pensionista no, y sobre todo nosotros también tenemos 400 y pico prejubilados, es decir, aquí la reconversión minera pegó fuerte, se tuvo que en asamblea se decidió que también los jubilados pudiesen entrar. Y bueno, pues estamos haciendo, la verdad es que una experiencia guapísima, porque bueno, yo desde hace muchos años, ahora pues 15 o 17 años que están los prejubilados también participando dentro del centro social. En principio lo hacían de forma distinta porque tenían un carnet distinto y lo único sí que podían participar en todas las actividades, excepto en las elecciones de los cargos de la Junta de Gobierno, pero en el resto podían participar todos, y evidentemente sus cónyuges. Te encontrabas con gente prejubilada de 50 o de 40 y tantos años, y evidentemente también con sus cónyuges. Lo que dice lo de los socios es un dato más o menos falso, porque evidentemente yo creo que pasa en la mayoría de los centros sociales, sobre todo estos que son antiguos como el nuestro, que no te comunican las defunciones, entonces ahí es muy difícil de mantener el registro de los socios en realidad que tienes. Las diferentes áreas, que son la de promoción de la salud, la participación social, la de ocio y cultura y demás, pero yo creo que esto lo vemos mejor en... Bueno, primero quería ver de los órganos de participación, en lo que supuso para nosotros el decreto este. Ya veis esta especie de triángulo, bueno, se asemeja a un castillete minero, lo hicimos ya casi con toda la intención. Por una parte estaría el servicio técnico, el equipo técnico, que en este caso está compuesto por la trabajadora social, por las ordenanzas, que somos los que estamos contratados por consejería, y por mí. Tuvimos reuniones con la Junta de Gobierno para ver cómo podíamos aceptar este cambio. Entonces, después de varias reuniones y demás, incluso pues bueno, con intervención de la consejería, hicimos este esquema, que es el que vamos a llevar a cabo. Os digo que la única diferencia es que la Junta de Participación todavía no está creada, estamos con una Junta de Gobierno provisional. Ya veis que está el equipo técnico. Del equipo técnico se elabora un plan de convivencia, viendo también las propuestas y demás que nos vayan a hacer tanto la Junta de Gobierno como la asociación. El plan de convivencia, el nuevo, todavía no está hecho porque evidentemente la Junta de Participación no está creada. De ahí tiene que emanar un plan general de intervención, que sería lo que es el proyecto de centro, y sería la asamblea. Lo que pasa es que la asamblea sería conjunta de la Junta de Participación y de la asociación, evidentemente con sus servicios. Tenemos el servicio de podología, peluquerías, caballero señora, cafeterías y demás. Luego, evidentemente, serían los objetivos del centro, y luego las actividades, que ya veréis que las diferenciamos 1, 2 y 3, depende si son de la Junta de Participación, si son de la asociación Amayer o si son conjuntas. La Junta de Participación, en principio, estaría formada por socios del centro social que participen, que es lo que dice el decreto, y yo creo que eso me parece que es poco democrático, porque hay gente que está participando de la vida del centro y no está participando de actividades, por así decirlo, o por lo menos las actividades que dice el decreto. Entonces ya os digo, la Junta de Participación será por socios que participen en actividades, está compuesta por 6 o 11 vocales, y su duración del mandato sería de 3 años. Por otra parte, sería la asociación Amayer, que esto sí que nos dio tiempo a crearlo. Estaría formada
por socios del centro social y independientemente participen o no participen en las actividades. La única condición es ser socio del centro. Todas las actividades que hace la Asociación Amayer están vinculadas al Plan General de Intervención, es decir, no hace ninguna actividad que no esté incluida en el proyecto de centro y, por supuesto, esto asumen y acatan el plan de convivencia. Esta asociación Amayer estaría formada por 7 vocales y la duración del mandato 4 años. Y también los miembros o los vocales de la asociación Amayer no pueden ser de la Junta de Participación. Los 3 instrumentos que funcionaría el centro social sería, por una parte, el plan de convivencia, el plan general de intervención, que sería lo que sería el proyecto anual del centro, que lo elabora el equipo técnico teniendo en cuenta también con el asesoramiento de la universidad, teniendo en cuenta a la Asociación Amayer y a la Junta de Gobierno, y entonces se elabora un plan general de intervención. Por una parte, ese plan, los mínimos que debe tener es el personal y sus funciones, los servicios y los objetivos generales del centro. Y por otra, las actividades que serían los objetivos, su financiación y, evidentemente, la evaluación. De aquí emana, que aquí no lo tenemos, pero bueno, sería otro recuadro que estaría para abajo, sería la Junta de Centro, que con la Asamblea General es el órgano máximo de participación, programación y seguimiento de actividades y funcionamiento del centro. Estaría compuesto un mínimo de 3 representantes de la Junta de Participación, un mínimo de 3 representantes de Amayer, la trabajadora social, el director y un representante del ayuntamiento. Generalmente las reuniones tendrían que hacerse mensualmente o mínimo una reunión trimestral. Su función es aprobar el plan general de intervención, trasladarlo a la Asamblea General y evidentemente a Consejería. Programación, seguimiento y evaluación del plan general de intervención. Desde las reuniones con la Junta de Gobierno se proponen actividades y viendo los diferentes instrumentos de seguimiento, principalmente las actas de las reuniones de la Junta del Centro, se elabora la evaluación del PGI. Es decir, se haría una evaluación del año transcurrido y se programaría para el año entrante un nuevo PGI, que se lleva a la Asamblea General y una vez aprobado se remite a Consejería. Se establece la coordinación de las actividades y las actividades, como veis, pueden ser o bien hechas directamente por la Junta de Participación con la financiación que da la Consejería, bien por la Asociación Amayer, que serían las actividades principalmente de ocio, y luego actividades conjuntas, es decir, si no disponemos de financiación suficiente de consejería, pues también intervendría ahí la asociación Amayer. Eso, en líneas generales, sería lo que sería el funcionamiento del centro. Esto es la cartelera, el calendario de actividades que teníamos en el 2019 y también, bueno, pues lo que queremos es volver otra vez un poquitín al pasado. Queremos hacia el futuro, pero también teniendo en cuenta todo lo que hacíamos en el pasado. Como veis, están casi todo eso, por una parte, según la financia, la consejería que está en amarillo, la Junta de Gobierno, que normalmente pues eso son las loterías, los bailes y demás. Pues luego, evidentemente luego también hacen otro tipo de actividades que ya también os comentaré. Fundación La Caixa, aquí falta, bueno, este color está mal porque esto de informática también pertenece a La Caixa. Y luego tenemos un grupo grande de voluntarios, es decir, de gente que en este caso son expertos en alguna actividad, pero también tienen que tener un perfil adecuado y hacen actividades para otros socios. Por una parte, bueno, ya veis los de consejería, lo que estarían gerontogimnasia, aerobic, pilates, zumba, tai chi, taller de teatro, taller de memoria, aulas de psicoestimulación. Bueno, aquí tenéis fotos de la gente en actividades. Luego, los que serían las actividades de voluntariado, que normalmente son actividades, bueno, pues que normalmente son de habilidades, por ejemplo, manualidades, tienen una monitora voluntaria, que es una socia del centro, que lo que hace son, vamos a ver, a nosotros, al equipo multidisciplinar, no nos importa tanto lo que hagan, sino cómo lo hacen. Es decir, son grupos de convivencia. Cada uno puede hacer lo que, en este caso, pues lo que quiera y demás,
pero lo que nos interesa es que los grupos se mantengan y sigan adelante. Hay 2 talleres de talla de madera, en este caso uno el jueves, otro el viernes. Hay un aula de cultura que en su momento era un aula de alfabetización que traía la Consejería de Educación, y luego la retomamos con una profesora que está jubilada, de aquí de la zona. Taller de pintura, taller de malla, 2 talleres de bolillos, taller de cuentacuentos, talleres de actividades, donde entraban aquí los voluntarios haciendo actividades con el centro de día, taller de pintura con el centro de día, la huerta, el taller de teatro, el aula de informática también con el centro de día, las plantas, aquí hay un montón de plantas por todo el centro y se encargan de regarlas, 2 voluntarias del centro social y una auxiliar del centro de día con 2 usuarias del centro de día. Taller de talla de madera en Cardeo. Una cosa importante es, dentro de las actividades intergeneracionales, tenemos un convenio con el CAI de Cardeo. Una parte, ya desde hace 17 años, tenemos la de talla de madera, bajan 4 voluntarios que salen del taller de madera del centro social y bajan todos los martes a hacer actividades con chicos y chicas del CAI de Cardeo. Otro taller de costura, costura y manualidades, que son 2 voluntarias que también bajan todos los martes al CAI de Cardeo. Y luego el taller de títeres, que al final luego acabó siendo un taller de teatro, que es una actividad intergeneracional, más que intergeneracional, es multigeneracional, porque ahí participan usuarios de Cardeo, gente del centro social, socios del centro social y profesores del Conservatorio de Mieres. Si queréis, luego, y si nos da tiempo, pues explico un poquitín por alto. En Asturias se convocó 3 veces el premio Nuria Lidón de las buenas prácticas, tanto en centros públicos como en privados, y de las 3 ocasiones que lo convocaron, 2 las ganó el centro de Moreda con este tipo de talleres. Aquí la gente trabajando y participando en las actividades, y luego están las actividades que ya da la Caixa, de voluntariado con el aula abierta, la de grandes lectores, la de acción local, sobre todo las de informática, conocimiento, amigos lectores, de salud y bienestar, el de actívate, ejercita la mente, entrena, salud y bienestar, y las de voluntariado intergeneracional, que en este caso participaban 3 personas. En total, como veis, son de mujeres 632, hombres 77, y lo otro no lo veo porque no soy capaz de correrlo para acá. Pero bueno, son 700 y algo. 709. 709, Juan Carlos. Gracias, Maruchi. Estamos hablando no de personas participantes, estamos hablando de matrículas. Porque sí, una persona perfectamente puede venir a informática y puede venir también a talla de madera. Y es la misma persona, son 2 matrículas. Entonces, si parece, una población... Perdona, Juan Carlos, si te parece, no sé si en las siguientes diapositivas, porque veo que tenéis un abanico muy, muy amplio de actividades, lo digo por ir avanzando hacia el final. Avanzando. Bueno, aquí tenemos el grupo Equilicua, que es el grupo del centro social, que con gran éxito de actuaciones y de público. De hecho, la mayoría en el 2019 debieron tener como 30 y pico actuaciones. Luego, evidentemente, sí que son proyectos de proximidad y proyectos tal, porque en el estreno, solamente hay que contar, siempre se estrenan en las fiestas de San Martín. Y en las fiestas de San Martín se hace en la Casa de Cultura, en el Teatro del Carmen, de la Casa de Cultura, y se tienen que hacer 3 estrenos. El Teatro del Carmen tiene 250 butacas y se llenan las 3 veces. Entonces, la implicación en este caso, con el concejo de ayer es bestial. Luego, evidentemente, van participando en fiestas de pueblo, en otros centros sociales de mayores, en centros de día, sobre todo residencias, que les llevan muchísimo. Y mira, por ejemplo, aquí aparece una actividad también intergeneracional, que es la de la carroza de San Martín, todos los años, pues con los chavales de Cardeo, con los críos del colegio público de aquí de Moreda,
y el ayuntamiento que nos pone el camión y demás salen en el desfile de carrozas de San Martín. Y bueno, yo si queréis el proyecto que traía para desarrollar un poquitín era el del grupo de teatro El Merucu, que es con el centro de día con el CAI de Cardeo, pero bueno, si ves que vamos muy apurados, pues aquí lo tengo, son 10 páginas y el que quiera pues tenerlo. Ya os digo, este proyecto lo elabora conjuntamente el Centro Social de Personas Mayores de Moreda, el Centro de Apoyo a la Integración de Cardeo y el Conservatorio de Mieres. Participan 12 actores, que son 6 personas mayores de Moreda y 7 usuarios con discapacidad de Cardeo, y los músicos, en este caso 3 profesoras del Conservatorio de Mieres, más 10 jóvenes del CAI de Cardeo que salen de la actividad de musicoterapia. Se hace un montaje de una obra y se lleva por todos los colegios públicos del concejo de Aller y de Mieres y de los institutos. En este caso, el título de esta era tuvimos que suspenderlo porque casi cuando la pandemia cerramos el 13 de marzo y pues nos quedaba un mes o así para hacer el estreno, que evidentemente todavía no retomamos porque todavía no podemos bajar al CAI de Cardeo, pero cuando cojamos otra vez el proyecto pues tendremos que empezar casi de cero, porque bueno, tanto unos como otros pues bueno, lo tendrán súper olvidado. Aquí, bueno, pues nos marcamos los objetivos y demás, tanto en el ámbito teatral, ámbito educacional, ámbito personal, y conjuntamente este proyecto lo hacemos, ya os digo, con el equipo educativo del CAI de Cardeo. Y bueno, vamos desarrollando, pues eso, pues desde la captación, de cómo hacemos la captación del perfil que tienen que tener las personas con discapacidad, las personas mayores, la formación del grupo, los talleres formativos, como son talleres de interpretación, talleres de producción, taller de música, etcétera. Pues bueno, creo que es bastante interesante. Si alguien quiere, pues bueno, nosotros no tenemos el copyright de nada, entonces gente que quiera usarlo, pues aquí lo tenemos. Incluso si quieren utilizar las obras de teatro también están a disposición de todo el mundo. Y esto a grandes líneas y así muy apurado, pues es un poquitín lo que sería el funcionamiento del Centro Social de Personas Mayores de Moreda. Muchísimas gracias, Juan Carlos, porque sintetizar tantísima actividad de tantos años en tan poquito tiempo, bueno, la verdad es que te agradecemos mucho, pero estamos viendo, queda patente que todos los temas que están saliendo en esta primera jornada, pues estamos tomando muy buena nota para poder ir profundizando próximamente. Si os parece, damos un viraje tampoco muy lejano de Asturias, nos vamos al País Vasco y vamos a terminar estas exposiciones con Iñaki Fernández Arriaga, de la asociación Ajane. Él es el presidente, es una asociación de Algorta Guecho, de Vizcaya, y nos va a hablar también de su experiencia. Está representando a las personas mayores y va a presentar la experiencia de su asociación sin ánimo de lucro, bueno, con todas las actividades. Es un modelo de participación con mucha autonomía, pero colaborando también con el ayuntamiento, e incluso forman parte del grupo motor de Ciudad Amigable. Así que, Iñaki, supongo que estás por ahí preparado. Cuando quieras. Vamos a intentar ser breves, a ver si nos quedan 10-15 minutos para hacer algún comentario de cierre también o alguna pregunta. Muchas gracias. Arratsalde-on, Danorit. Buenas tardes a todas y todos desde el País Vasco. A ver si me sale bien la presentación. Bueno, creo que ahora es ahí, ¿no? Todos los ponentes anteriores han estado comentando y hablando de centros de día, hogar del pensionista, hogar del jubilado, centro de mayores, etc. Mi experiencia es en otro tipo de entidades, como son las asociaciones de mayores, que son entidades privadas.
Concretamente yo voy a hablar de AJANE, que es la Asociación de Jubilados de Algorta, que en euskera es Algortako Nagusien Elkartea. A la derecha está el logotipo de la asociación. Bien, en Getxo hay 3 asociaciones de mayores. La más veterana, que llevará unos 40 años, Iván Nagusietxea, que coge uno de los 3 distritos en los que se divide Getxo, Romo Las Arenas. La siguiente es Urtialayat, Años Alegres, que coge la parte rural, la de Santa María de Getxo. Y después está AJANE, que coge la parte central de Getxo, concretamente los barrios de Algorta y Neguri. Ninguna de las 3 que he citado tienen ánimo de lucro. Todas ellas son independientes de cualquier organismo oficial en cuanto a administración y gestión. Pero todas somos dependientes de estos organismos oficiales, en nuestro caso Ayuntamiento y Diputación Foral de Vizcaya, en cuanto a subvenciones y locales. El crecimiento de AJANE, que nació en el año 2013, ha llegado a que hoy en día la última persona inscrita lleva el número 1470. Getxo tiene actualmente, va decayendo la población, es una ciudad dormitorio, es decir, que la gente trabaja en Bilbao y alrededores y generalmente viene a dormir a casa. Tiene actualmente 76.950 habitantes, de los que 19.590 somos mayores de 65 años, el 25,3%. Además, 5.300 son mayores de 80 años, casi el 7% de la población. Antes decía que actualmente la última inscrita lleva el número 1470, pero en estos 8 años la asociación ha perdido 270 personas, seguramente más, porque como decía antes, creo que el de Zaragoza, es muy difícil de contabilizar a los socios que han fallecido porque ellos no pueden darse de baja. Quedamos unos 1.200 activos, de los cuales 940 son mujeres y 260 hombres. Esto es muy llamativo, pero se da en casi todos los sitios. Las mujeres se asocian mucho más a este tipo de asociaciones de mayores. De ellas, de todos los 1.200, 275 superan los 80 años de edad. 215 mujeres y 60 hombres. En la junta directiva hay 6 mujeres y 4 hombres actualmente. Cada 3 años se renueva la junta. Todos somos voluntarios y, por supuesto, sin remuneración. A veces llegamos a cobrar los gastos. Los objetivos de AJANE, el objetivo principal es el envejecimiento activo. Favorecer la colaboración, participación, muy parecido a lo de cualquier otro centro de mayores, asociaciones y demás. ¿Cómo lo hacemos? Fundamentalmente 4 cosas. Cursos o talleres, gimnasia, baile, pilates, yoga, sevillanas, pintura, estimulación a la memoria, euskera, internet y ajedrez. Aquí, como dato, que yo sigo bastante con una base de datos, voy siguiendo el histórico y demás, este año se ha notado que baja la participación en gimnasia y en pilates, pero sube ostensiblemente en baile. La gente mayor dice que en el baile hace el mismo ejercicio y encima se lo pasa mejor que en la gimnasia. Yoga también, hay tanta demanda que hemos tenido que abrir una clase más y todavía se queda una larga lista en espera, pero no tenemos locales. Sevillanas, pintura, también estimulación a la memoria, está claro. Cada año somos un año más mayores y se nota en la cabeza. Como novedad, por necesidad, clases de internet, por la brecha digital. No hace falta explicar qué significa. Y ajedrez. Ajedrez no es en el sentido de que la gente aprenda ajedrez para participar en campeonatos, sino más bien, como en otras muchas cosas, para que la gente participe en grupo y además
el ajedrez tiene lo bonito de que a la mente le haces también trabajar. En cuanto al tema de ocio, procuramos que siempre se haga juntamente con el tema cultural. Hay dos tipos de salidas. Las salidas de senderismo cultural, que son de un día, salir generalmente en tren, vamos a un sitio, visitamos algún museo, damos un paseo, comemos, otro paseo por la tarde y volver a casa. Y las excursiones, 2 o 3 al año, ya esas son de 2 o 3 días. Concretamente, ahora estará llegando un grupo de 40 socias y socios que han estado pasando unos días por Cantabria. Las comidas de hermandad, aquí nos gusta mucho comer, pero aquí lo que más gusta de este tipo de comidas es lo que va al final, que es el baile. Aquí la gente baila a todas horas si es que puede. En estas comidas de hermandad, lo normal es que participen 140, 150 personas. Y después los clásicos juegos de mesa, aunque últimamente cada vez hay menos, salvo el bingo. También una vez a la semana hay cine, en plan pequeño en una pantalla de televisión, y debate sobre temas variados, fundamentalmente para que la gente aprendamos a escuchar a los demás. Todas las actividades que están citadas en la diapositiva anterior van encaminadas a un fin, que es el envejecimiento activo. En nuestro caso, el Ayuntamiento de Guecho tiene una concejalía específica, seguramente no se da en ningún otro sitio de España, una concejalía que se llama de envejecimiento activo. AJANE y el Ayuntamiento colaboran conjuntamente en el envejecimiento activo. El Ayuntamiento de Guecho se adhirió al programa de ciudades amigables para los mayores en el 2016, creo recordar, con la denominación de Guecho Laguncoya. Laguncoya es amigable en euskera. Entonces se solicitó en el 2016 y desde el primer momento AJANE estuvo allí presente. Hoy en día AJANE forma parte del grupo motor de Guecho Laguncoya, que es una especie de grupo reducido de una docena de personas representativas de las diversas asociaciones del municipio. Dicho grupo motor lo que hace es dinamizar el desarrollo y seguimiento de Guecho Laguncoya, buscando aunar los esfuerzos, buscando incluso participación de empresas privadas. Hoy en día es muy importante la información y la comunicación, en este caso a los asociados. Lo hacemos, como es lógico, a través de tablones de anuncios. Hemos conseguido, que aquí no es fácil, porque esto no es Cataluña, pero ya hemos conseguido que se haga en bilingüe, para que aquellos, número todavía muy reducido, de personas mayores que no conocen el idioma, pero lo tienen también. Comunicados por correo electrónico, por WhatsApp, y también tenemos un sitio web, donde nos sirve por una parte como una ventana para toda la comunicación, todos los comunicados de actualidad, y además como un histórico de todos los eventos que se han ido realizando. Y además, una vez al año sacamos una revista que se titula La Voz de AJANE, AJANE Naosa en euskera. La soledad no deseada. Cómo no, una asociación como la nuestra, pues tiene que estar presente el tema de la soledad no deseada. ¿Qué hemos hecho durante la pandemia? Lo primero que se nos ocurrió, además me acuerdo siempre porque el día 11 de marzo regresábamos de una de esas salidas culturales, en este caso concretamente al parque de Urkiola, y nada más bajarnos del autobús teníamos una llamada de los servicios sociales del ayuntamiento para comunicarnos que se iban a cerrar todos los locales. A partir de ese momento, lo primero que se nos ocurrió a unos cuantos es empezar a llamar. Afortunadamente teníamos la base de datos y empezamos a llamar a las personas mayores de 85 años. La parte buena, el notar como una simple llamada telefónica, el
el bien que puedes hacer a una persona que está sola en su casa días y días y días. La parte mala, que los que no somos psicólogos y no estamos acostumbrados, la negatividad que se te va acumulando, porque había casos muy extremos. Tanto es así que se nos ocurrió que en aquellos casos en que veíamos que no podíamos llegar a más porque no somos personas preparadas, lo que hacíamos era desviarlo a los servicios sociales del Ayuntamiento de Derecho. Derivación a la psicóloga de los servicios sociales. Después hemos ido pensando que podíamos hacer más cosas. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con esas personas? Porque las tenemos más o menos localizadas a una parte pequeña, pero sí que tenemos unas cuantas ya localizadas. Ayuda personal en los trámites telemáticos con la administración. Si siempre ha sido complicado los trámites con la administración, pues ahora con las nuevas tecnologías, todo es telemático, todo es online, es mucho más complicado. Y encima, si tienes que pedir cita previa, pues a las personas mayores todo eso les es no complicado, casi imposible. Entonces, a nuestros asociados mayores que no lo piden, les ayudamos en los trámites telemáticos. También se nos ha ocurrido que lo tenemos simplemente puesto, pero no lo hemos desarrollado del todo. Es aprovechando la base de datos que tenemos, ampliarla en aquellos casos de personas mayores, añadiendo datos como cuáles de estas personas tienen ya los servicios de teleasistencia y del detector de humos, cuántas de ellas tienen movilidad o una cierta autonomía o necesitan de cuidados. También, con permiso de ellos, lógicamente, y siempre siguiendo todas las directrices de la Ley de Protección de Datos, tener los teléfonos de familiares cercanos o de los que viven en localidades próximas. Durante la pandemia tuvimos 2 socias que fallecieron, no por la COVID, sino por ictus, pero sobre todo, bueno, en los 2 casos las encontraron al cabo de unas horas. Eso es muy triste, muy triste. Asistencia domiciliaria, aquellos que no lo tienen, pues tratar de buscarle la posibilidad. Y además nos hemos ofrecido al ayuntamiento, a los servicios sociales, para hacer de puente en aquellos trámites entre las personas mayores y los propios servicios sociales, ya que tenemos muchos de los datos personales de esos socios. Y, cómo no, la participación en aquellos proyectos de viviendas intergeneracionales en Getxo, siempre promovidos por organismos oficiales. Queda mucho trabajo por hacer. Pero el problema de los mayores es que para nosotros el tiempo vuela, se nos escapa. No hace mucho le decía a la concejala de envejecimiento activo, que seguramente estará escuchando esto, le decía que para nosotros 10 años, porque las ciudades amigables para con los mayores, el programa empezó en el 2016, 2015-2016. Y se pretende que en el 2027, que Getxo sea una ciudad, está escrito, no me lo invento yo, que sea una ciudad modelo para el envejecimiento activo. Y que las personas, como antes he dicho, que tenían 85 años, que tienen algo 85 años, en el 2027, 6 años más, tienen más de 90, las que han llegado a ello, claro. Por lo tanto, para nosotros, el tiempo, que es fundamental, siempre decimos a los organismos oficiales que no se demoren tanto. Ya sabemos que es muy complicado la gestión, pero que no se demoren tanto. Ilusión y ganas para lograr un envejecimiento activo y paliar en lo posible los efectos de la soledad no deseada, de momento en Ajane no faltan. Sobre todo en los 10 voluntarios que estamos gestionando en la Junta Directiva. Que sigamos así es un deseo compartido. Muchísimas gracias, Iñaki, por tu... Me ha fallado la despedida, pero bueno. Bueno, pues vale. Despídete, Iñaki, que mereces tu despedida. Nada, es que de casco por haberme escuchado y por la invitación de estar participando en esto. Estoy un poco nervioso todavía. Parece mentira que una persona mayor que habla muchas veces, al ver tantas caras, se pone todavía un poco más nervioso. Bueno, aquí lo dejo de momento. Muchísimas gracias, Iñaki. Vale. Un placer, brillante y no, vamos, lo has hecho genial.
Nos ha encantado. Yo no sé, Trini, si lanzamos alguna pregunta en general, por si alguno de los ponentes que ha participado podemos comentar en 5 minutillos, y enseguida damos paso a Federico para que nos presente sus conclusiones. No sé si tú has anotado alguna cuestión así que te haya llamado la atención, porque han sido tantos los temas que yo creo que en el chat no ha habido tampoco una concreción de preguntas, pero sí hay algún comentario que a lo mejor podíamos, no sé qué te parece. Sí, yo creo que yo he estado anotando cosas en relación a las aportaciones de las personas que han escrito en el chat y por ejemplo, una aportación de Manuela Vilaboy: la sociedad tiene que trabajar con las personas mayores, no solo con las personas, o sea, que el papel de las personas mayores tiene que ser muy proactivo, ¿no? Nos venía a decir Manuela, ¿no? Que además Manuela tiene mucha experiencia en el área de igualdad, hace estudios de género, trabaja con mujer, y yo creo que también un dato muy importante que nos aportaron en las intervenciones de la mesa que has presentado es el papel importante de las mujeres, cómo participan activamente, cómo han trasladado también y han dado el paso de participar en las juntas de las asociaciones, en las juntas directivas. Yo creo que eso es un tema muy importante que debemos de reseñar, ¿no? Y que hay todavía lugares en los que lo hay que trabajar, pero realmente las mujeres tienen una capacidad y una iniciativa admirable, sobre todo las edades más avanzadas, y yo creo que serían cosas a las que bueno, yo me gustaría referirme, ¿no? Y luego también hablar, bueno, pues de esa apertura a la comunidad que nos trasladó muy bien Juan Carlos. Quiero decir que al final realmente los centros tienen que ser abiertos, y hubo una última referencia que yo estuve haciendo notas, y se hablaba un poco de la necesidad de que los centros también se adapten. Una de las últimas intervenciones en el chat me pareció muy interesante en relación a que los centros no tendrían que convocar actividades, digamos, homogéneas, es decir, tienen que adaptarse a esa diversidad de la que llevamos hablando toda la tarde, porque la nueva longevidad implica diversidad, y eso lo ha reflejado una de las participantes en la jornada, ¿no? En el comentario que nos trasladó. Yo creo como cosas así más significativas, complementarias a lo que ya he aportado, pero bueno, yo creo que seguro que tú tienes también muchas anotaciones en la mente que compartir con nosotros. Sí, la cuestión es que no nos queríamos alargar en hora, entonces no sé. No sé si está, no veo ahora mismo a Pilar. Lanzamos una pregunta porque yo creo que ha habido un comentario. Os lanzamos a los ponentes, a todos, si alguno quiere preguntar, contestar. Os lanzo la pregunta porque hay una reflexión que es cierto que, aunque desde la Asociación contra la Soledad No Deseada reconocemos plenamente la función de estos equipamientos de proximidad, y yo creo que el resultado de toda esta jornada sí lo demuestra, sí es cierto que hay una percepción subjetiva de la sociedad en general y de algunos sectores de personas mayores que rechazan los centros de mayores porque siguen considerando que son espacios, yo creo que en mi opinión personal es por desconocimiento, pero quizá es un tema interesante por si queréis hacer algún comentario, porque quizá todo lo que se asocia al envejecimiento se valora negativamente, ¿no? No sé, ¿qué opináis de esto brevemente alguno de los ponentes? Sí, Marichu, si no te importa, porque es un tema además que siempre se está dando vueltas. Claro, nosotros, por ejemplo, os he comentado algo antes, las personas de menor edad que se van incorporando, los que acceden a la jubilación últimamente, se siguen incorporando muchos a los centros con usos concretos, lo que os decía antes. Voy a una clase de historia que me interesa y me marcho. El discurso de yo no voy ahí porque es para viejos, yo no voy ahí porque se está muy mal, incluso de falta de salubridad. Yo creo que he llegado ahí, de colectivos de personas no aficionadas al uso de estos centros.
Pero claro, yo hay algo que quiero entender, como decía antes, llevo muchos años y ya me voy acercando. Y hay veces que no sé si usar la tercera persona o la primera persona, ¿no? Cuando hablamos de los mayores. Pero, ¿por qué tienen que ser los centros con esa imagen? ¿Y por qué de verdad las propias administraciones le damos esas imágenes serias, quietas, robustas? La cafetería muy grande con muchas mesas para jugar. Bueno, si a lo mejor lo que más se quiere ya no es jugar a las cartas, a lo mejor lo que se quiere son otras cosas. A lo mejor lo que se quiere son espacios que tengan wifi para conectarme con mi teléfono, mi tableta y buscar el viaje del próximo día. Y si alguien me echa una mano, si tengo un problema, mejor. Quiero decir que también es verdad que arrastramos una época. Yo, esto es muy impopular decirlo, pero siempre he sido muy antipodólogos, antipeluqueros. Si es un problema de dinero, las soluciones son otras. Vía pensiones o vía acuerdos con podólogos y peluqueros. No de comedores, porque yo creo que los comedores van vinculados a otras cosas y sobre todo a la soledad. Para mí creo que el comedor es una herramienta muy potente para la soledad. Pero es lo mismo, si yo voy a un restaurante de un menú de 9 euros, de 8 euros, tengo un entorno y me sirven mejor que en un centro de mayores, que independientemente del precio, es un centro de mayores para tratar a los mayores. Yo no lo he entendido nunca, pero no me algo que si no con esto la acabo nunca. Muy bien. Bueno, sí, yo quería, ¿puedo decir algo? Claro, Lázaro. Bueno, yo creo que hay una parte por el edadismo que hay en la sociedad que se identifica que el envejecer es la antesala del morir, que lo viejo es feo y todo eso, pues que hay una parte de las personas mayores que tendemos a decir, yo no quiero ir a un sitio que solo hay viejos, ¿no? O viejas. Que ya el llamarnos viejos, o sea, nos parece que no. Y han hecho, la sociedad nos ha dado unos nombres edulcolorados, sois mayores, sois, bueno, cada vez nos cambia los nombres, ¿no? Entonces, yo creo que eso existe también. Y hay personas que no participan en actividades de los centros que están compuestos solo por mayores por eso y porque no hay el hábito de ser centros intergeneracionales. Lo que decía antes de los centros cívicos de Barcelona, que bastantes de ellos, la mayoría de los usuarios son personas mayores, pues puedes tener relación con eso. Pero también hay otra cuestión. Es decir, si vais a los teatros o a los cines, os encontráis con que las personas mayores son mayoría. Y sin embargo, esas personas mayores a lo mejor no van a los centros socioculturales mayores porque creen que no les ofrecen actividades atractivas como les ofrece el ocio o la cultura comercial, ¿no? Entonces, bueno, las dos cosas pueden darse. ¿Cuál es nuestro papel como mayores, como viejos, ¿no? Es decir, primero, sentir la autoestima de quienes somos, de lo que representamos en la sociedad, de integrarnos en la convivencia, de hacer valer nuestro papel, y por eso es tan importante lo que decía Matilde. Dice, o sea, que sea la participación cívica, la participación social, también lo que nos diferencie. Es decir, desde este punto de vista, yo creo que hay que combatir el edadismo desde nosotros mismos, haciendo ver que las personas mayores somos un recurso importantísimo de la sociedad, que sin nosotros la sociedad no puede prosperar. Y cuando venga una señora, un señor diciendo que este grupo, esta organización es mejor porque son más jóvenes, decirle, alto ahí, depende de las personas, cada uno tenemos nuestros valores, aportamos nuestros recursos. Perdonad que no me alargue porque es muy tarde. Gracias, Lázaro. Hemos cumplido las 8 de la tarde. Yo creo que vamos a dar paso a Federico Blanco Vicario, que es compañero de la Asociación contra la Soledad No Deseada. Y Federico va a presentarnos las conclusiones de manera muy sintética y va a poner el cierre de esta jornada.
Por mi parte, muchísimas gracias a todos y a todas. Ha sido un auténtico placer formar parte de la organización y bueno, aportar un poquito el granito de arena como moderadora. Supongo que para ti también, Trinidad. Damos paso a Federico. Buenas tardes. Pues buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que me lo habéis puesto muy difícil porque han sido unas jornadas que para mí ha sido una gran sorpresa la cantidad de interrogantes, de iniciativas, de propuestas que se han puesto sobre la mesa sobre cómo deben de ser los centros de mayores. Por todo ello no me cabe más que empezar la política de agradecimientos a la Asociación contra la Soledad No Deseada, a la Asociación contra la Soledad No Deseada, no solo a nivel nacional, sino principalmente de Asturias, que ha corrido con la responsabilidad, el esfuerzo y la coordinación de todas estas jornadas junto a la Asociación Nacional. Asimismo, tenemos que agradecer a los ponentes que han participado a lo largo de esta tarde, que representan a municipios, asociaciones y a colectivos de mayores que en cierta medida pueden ser un modelo y un referente para todos nosotros. Y también queremos agradecer a todos los asistentes a las jornadas, pues que han aportado mucho. Y yo curiosamente he estado siguiendo el chat y en la última fase del debate hablaban de adaptabilidad, de la serie de iniciativas que se llevaban desde los centros de mayores. Y había una participante en el chat, que es Pilar Román, que hablaba de este tema, de que sería uno de los aspectos que podríamos tener como objetivos y que se podía unir a las conclusiones que yo he estado elaborando sobre las jornadas a las que acabamos de asistir. Entonces, dentro de las conclusiones, yo no lo sé si está ya o las paso yo. Bueno. Perdón. Bien, dentro de las conclusiones voy a ser tremendamente breve. Como primera conclusión, ya digo que es muy difícil por la cantidad de iniciativas que se han puesto sobre la mesa, que sería potenciar los centros socioculturales de personas mayores como un espacio dinámico para la promoción del envejecimiento activo y de la participación social. En segundo lugar, instar a todas las administraciones públicas para que promuevan, faciliten y construyan espacios y lugares de encuentro en los que se desarrollen actividades específicas, y aquí meteríamos y adaptadas, que faciliten la interacción intergeneracional entre personas y colectivos. En tercer lugar, sería crear y desarrollar en la ciudadanía actividades de empatía, solidaridad y apoyo hacia las personas que sufren aislamiento social o bien que están en riesgo de llegar a una soledad no deseada, poniendo en marcha programas específicos de promoción, prevención y abordaje de la soledad no deseada. En cuarto lugar, generar espacios de análisis y de discusión y de debate entre las organizaciones de personas mayores, los colectivos del tejido asociativo existente en ciudades, en barrios, en municipios,
y los responsables políticos de estos lugares para crear ciudades amigables para las personas mayores. Y por último, introducir gradualmente cambios en los programas y actividades que existen actualmente en los centros socioculturales y apostar porque las actividades lúdico-recreativas den paso gradualmente a la participación a través de actividades del voluntariado de personas mayores, de programas de intercambio generacional y participación social a un nuevo modelo de centros socioculturales. Por lo tanto, el futuro para crear una sociedad más empática, más justa y más solidaria es tarea de todos. Estas serían las principales conclusiones y que nosotros intentaríamos hacer llegar a todas las personas que han participado en estas jornadas y a las que agradecemos de nuevo su solidaridad, su compañía en esta tarde de miércoles. Muchísimas gracias a todos y a todas y pensamos que este puede ser un buen principio.